y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Feliz tarde, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Muy bien, en esta tarde queremos estudiar la palabra del Señor, pero yo quiero invitarlos a hacerlo de una manera un poco diferente. Vamos a estudiar juntos. Queremos estudiar un tema que realmente es muy interesante y es en relación con lo que enseña la Biblia en cuanto a ella misma. Vamos a tener un estudio donde podemos ver algunas evidencias de cómo podemos nosotros comprender la Biblia. No sé si aquí haya alguien que nos esté visitando y que todavía no sea miembro de nuestra iglesia. Levante su mano, por favor. Quisiera verlos. O levanten la mano los que son ya adventistas bautizados. Levanten su mano, por favor. Ajá, muy bien. Veo que muchos de ustedes, la mayoría, lo son. Ahora, lo que la palabra de Dios nos enseña es que tenemos que estudiar un poquito aquí, un poquito allá. Entonces lo que vamos a hacer es dejar que la Biblia hable por sí misma. Entonces queremos saber cómo comprender realmente la Biblia. ¿Saben? Hoy día, donde hay tantas iglesias y tantas denominaciones cristianas y tantos credos y tantas divisiones de doctrina aquí y allá, vientos de doctrina, muchas veces no sabemos cómo interpretar la Biblia. Me acuerdo muy bien cuando nosotros con mi esposita alguna vez, estamos hablando de ya hace más de 20 años, estábamos buscando cuál era el verdadero pueblo del Señor, cuál era la verdadera interpretación de las Escrituras. Y el Señor, gracias a su providencia, pudimos encontrar personas que nos compartieran la palabra de Dios y finalmente entender. Pero no es fácil, porque muchas veces para comprender la Biblia no basta únicamente con abrir la Biblia y leer. Se necesitan ciertas cosas que son importantes y queremos descubrirlas en esta tarde juntos. Así que primero vamos a ver qué dice la Biblia acerca de sí misma. Yo quisiera pedir el favor si hay por lo menos unos 2 micrófonos para que podamos los hermanos ir compartiendo. Entonces vamos a ir permitiendo que todos vayamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces vamos a ver nuestra primera cita. Se encuentra en 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Sí, perfecto. Entonces, muy bien. ¿Quién quiere leer 2 de Timoteo 3:16? Levante la mano. Levanten la mano. ¿Quién lo encontró ya? Muy bien, nuestra hermanita. Ahora, nuestra hermana lo va a leer y después nos va a responder la pregunta que se hizo es, ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Muy bien. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Hermanita, una pregunta. En cuanto a lo que dice allí, ¿qué utilidad tiene la Biblia? ¿Cuál fue el propósito por el cual, qué dice la Biblia acerca de sí misma? ¿Cuál fue su propósito? ¿Para qué la dio el Señor? Esto nos ayuda para que nos enseñemos, seamos mejores, corrijamos también a otros, les ayudemos, los instruyemos de todo lo que aprendamos. Muy bien. Hay algo más. Ustedes pueden notar que aquí dice toda la escritura, gracias hermana, puede tomar asiento, dice toda la escritura es inspirada por Dios y esto es muy importante. La Biblia es inspirada por Dios. Fue escrita por hombres, pero hombres que fueron inspirados por el Señor. No fue que de pronto algunos de ellos dijeron, bueno, no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir un libro para la Biblia. No, así no fue. Sencillamente, el Señor les inspiró, les dio visiones y sueños a ciertas personas para que escribieran este sagrado libro. Entonces, fue escrita e inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? ¿Qué dice allí? Para enseñar,
Si queremos enseñar algo, aquí tenemos el libro de texto. ¿Qué más? Redarguir. Redarguir. ¿Qué es eso de redarguir? ¿Alguien recuerda aquí qué es redarguir? Una palabra rara. Bueno, redarguir es dar un contraargumento. Por ejemplo, si alguien me dice algo para tratar de hacerme daño con palabras, yo puedo tomar esas mismas palabras y devolverlas al que la lanzó. Eso es redarguir. Es evitar un ataque que se hace y devolver en contra de la misma persona el ataque que se hace con palabras. Eso es redarguir. Es como cuando hay una especie de conflicto. Dice también para corregir, para instruir en justicia. Eso dice allí el 16. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios, toda la escritura, tiene un propósito muy, muy especial. Necesitamos leer la Biblia y queremos estudiar la Biblia. Ahora, en la antigüedad, las personas, inclusive del pueblo de Israel, tenían la Biblia. Ellos tenían lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Tenemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son los libros que fueron escritos antes de la venida del Señor Jesús. Todos esos libros fueron escritos con el propósito de anunciar que Jesús, el Señor, iba a venir a este mundo. Por lo menos durante 4000 años de historia antes de Cristo, fueron escritos la mayoría de los libros de la Biblia. Y esos libros fueron escritos en idioma hebreo, mayormente. En hebreo, pero también algunas porciones en arameo. Como ustedes recordarán, el pastor Gambetta nos ha dado algunas clases. ¿Qué parecido hay entre el arameo y el hebreo? ¿Alguno recuerda? ¿Es comparable con el español con qué idioma? Con el portugués. Muy bien. Se parece, usted escucha a alguien hablando portugués y le entiende, pero usted trata de hablar portugués y no le sale, ¿cierto? Porque hablamos español, pero ellos sí nos pueden entender a nosotros. Algo parecido entre el hebreo y el arameo, y se utilizan las mismas letras hebreas, comunes y corrientes. Entonces, eso en cuanto a la palabra de Dios. Ahora, los antiguos que tenían la Biblia, en ese entonces se le llamaba la Tanaj. Tanaj se le llamaba al Antiguo Testamento en hebreo. Ellos tenían un problema, y es que la mayoría de ellos fueron destruidos por un problema que cometieron. ¿Por qué fueron destruidos ellos como pueblo? Vamos a ir a Oseas capítulo 4 versículo 6. Oseas 4:6. Quien quiera leerlo, levante la mano, por favor. Oseas está después del libro de Daniel. Oseas 4:6. Queremos que todos participemos, hermanos. Vamos a disfrutar de la lectura de la palabra de Dios juntos. Levanten la mano, por favor. Allí nuestra hermanita levantó la mano. A menos de que otra persona lo hubiera levantado algo. Muy bien. Oseas capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. Muy bien, hermanita, una pregunta. Si usted lee con cuidado esa cita bíblica, ¿por qué fue destruido el pueblo de Dios en los tiempos antiguos? Porque no escucharon o desecharon la palabra de Dios. Sí. No se preocupe, si quiere volver a leer, es válido. Okay. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué le faltó? Conocimiento. Conocimiento. ¿Y cómo se obtiene el conocimiento? Por medio de la palabra de Dios, por medio de la ley de Dios. O sea que si nosotros, gracias hermanas, si nosotros queremos ser un pueblo próspero, como personas queremos seguir adelante, no ser destruidos, no ser dejados atrás, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos como pueblo volver a la Biblia, a las Escrituras. Este santo libro tiene maravillosas enseñanzas para nuestra vida personal. Les digo algo, si nosotros tomáramos cada día por lo menos una hora para leer la Biblia a solas, tranquilos, tendríamos una fuerza suficiente para llevar nuestro día a día con Cristo en el corazón. Es lo que necesitamos, porque la palabra de Dios nos acerca a Cristo.
En la medida que estamos en comunión con Él por medio de la oración y también por medio del estudio de la Biblia, nos acercamos a Él y Él nos santifica, nos ayuda en todo. Y no vamos a ser destruidos por falta de conocimiento. Muy bien. Ahora, ¿qué parte de la palabra de Dios se necesita para que tengamos verdadera vida espiritual? Vamos a Mateo 4:4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Levante la mano, hermanito, hermana, quien quiera participar leyendo este versículo. Mateo 4:4. Dijo, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, hermana. En cuanto a esta cita bíblica, ¿con qué se compara la palabra de Dios? Lo que nos trata de decir es que de lo que vivimos es de la palabra de Dios, o sea que tenemos que leer las escrituras y vivir de ellas, de lo que nos dice. Oh, sí, está bien, pero ahí se está comparando la palabra con algo. Mire con cuidado y va a encontrarlo. O con el pan. Con el pan. Muy bien. ¿Qué pasa si nosotros un día no desayunamos y tampoco almorzamos y no cenamos? Normalmente, ¿qué nos pasa? ¿Nos vamos qué? Debilitando. Nos vamos debilitando. Necesitamos comer al día, por lo menos 2 veces. Pero si dejamos pasar 2 días, 3 días, 4 días sin comer nada y sin beber nada, ¿qué nos va pasando? Cada día estamos un poquito más débiles, nos faltan fuerzas. De la misma manera, el Señor dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué pasa si nosotros dejamos pasar todo el día y salimos al trabajo y no leemos la palabra de Dios? Comenzamos a debilitarnos espiritualmente. Así como nuestro cuerpo físico se debilita físicamente, nuestro cuerpo espiritual se debilita espiritualmente si nosotros no leemos la palabra de Dios. Por esa razón es tan importante. Y ahí dice que hay que leerla toda. Toda palabra que sale de la boca de Dios es lo que nos nutre. Hermanos, yo les digo la verdad. Por esa razón, cuando alguien ayuna, digamos, va a hacer un ayuno de 1 día, de 2 días, pero toma ese ayuno para leer la palabra de Dios y para orar y para estar en comunión con Dios, esa persona no siente gran cosa, aunque se siente un poquito débil quizá, pero se siente fuerte en el Señor. Hay ocasiones donde es necesario hacerlo y algunos lo hacen y les da buen resultado. Ahora, mis hermanos, ¿cuál dijo Jesús que era el tema básico de las Escrituras? Vamos a Juan capítulo 5, versículo 39. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Juan capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y en ellas son las que dan testimonio de mí. Oh, lea otra vez la parte final. Algo no quedó claro ahí, otra vez. ¿Y ellas qué? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Muy bien. Hermano, ¿de quién está hablando? ¿Cuál es el tema central de las Escrituras? De acuerdo a esa cita, si lo logró captar. Y no, vuélvalo a leer, no se preocupe. Estamos aquí para aprender. ¿Qué entendí de esto? Que tenemos que buscar y buscar y buscar muy, muy, muy dentro de la Escritura para que comprendamos todo el complejo. Oh, bueno, el asunto es que el que está hablando aquí, ¿quién es? ¿Quién fue el que dijo eso? Jesucristo. Jesús. Entonces, él dijo, escudriñad las Escrituras, ya que vosotros pensáis que en ella hay vida eterna. Amén. Ellas son las que hablan de mí, dijo Jesús. Gracias. O sea que la Biblia habla, todas las Escrituras hablan, su tema central es Jesús el Señor. ¿Alguien me podría decir, inclusive el Antiguo Testamento, por qué? ¿En dónde habla de Jesús? ¿Alguna idea? Levanten la mano, por favor, para que pueda alcanzarle el micrófono. Muy bien. ¿Quién levantó la mano? ¿Por aquí? ¿Alguien levantó la mano? Yo escuché que alguien habló. ¿Quién fue? El hermano aquí. Por favor, alcancemos el micrófono.
Sí, en el Antiguo Testamento, en dónde se menciona de Jesús? Si ni siquiera se menciona su nombre. A través de las profecías. ¿Señor? A través de las profecías. De las profecías, muy bien, gracias. Sí, en la Biblia se nos hablaba de Jesús a través de las profecías. Ese es un punto muy importante. Por ejemplo, esa profecía que decía que el Mesías habría de nacer en Belén, ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Que iba a nacer de una virgen, también estaba escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué más decía la Biblia respecto a Jesús? Que iba a morir en la cruz. Que iba a morir en la cruz, y decía hasta cuándo iba a ser. La profecía de Daniel capítulo 9, las 70 semanas, dice el tiempo exacto en el cual el Señor iba a morir en la cruz. Es increíble. Todo eso estaba escrito de antemano. Y no solo en eso. ¿Alguien recuerda dónde más se menciona en el Antiguo Testamento a Jesús? Les doy una pista. Era un edificio. El santuario. Oh, El santuario. Porque, por ejemplo, en el santuario, cuando usted entraba, lo primero que se tenía que sacrificar era un corderito. ¿Y a quién representaba el cordero? Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habla de Jesús el santuario? Sí. Y más adelante, cuando pasaban la pileta de agua y el sacerdote iba a entrar, ¿a quién representaba ese sacerdote? A Jesús el Señor, porque Él es el sumo sacerdote, es el sacerdote que intercede por nosotros ante Dios. Eso lo encuentran en Hebreos capítulo 8. Pero ¿qué más? ¿Qué más? Nos menciona también que había un candelabro, cuando usted entraba, al lado izquierdo había un candelabro que tenía 7 lámparas. ¿A quién representaba ese candelabro? El Espíritu Santo. Podría ser, sí. El aceite representa al Espíritu Santo, pero la lámpara misma representa a Jesús. Y la luz que producía el candelabro representaba a Jesús, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y al lado derecho, cuando usted entraba, aparecía una mesa con panes. ¿Y a quién representaban esos panes? Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Pan de vida. ¿Notan ustedes el pan de vida? Todo lo que había en el santuario representaba a Jesús. Eran símbolos que anunciaban a Jesús. Por eso el Señor dijo lo que dijo. Ellas son las que dan testimonio de mí. Quiero decirles algo curioso. Las escrituras que se están mencionando aquí no son el Nuevo Testamento. Era solamente el Antiguo Testamento, porque el Nuevo no había sido escrito todavía. O sea que solo con el Antiguo Testamento los discípulos enseñaron la doctrina bíblica de que Jesús era el Mesías. Así que Él es el centro. Y mis hermanos, yo les invito a que siempre tengamos en mente eso. Nuestro Señor Jesús debe ser el protagonista. Él debe ser el centro de todo nuestro estudio. Todo lo que hay en la Biblia, Jesús debe estar allí. Nunca lo dejemos a un lado, porque muchos de los fariseos hicieron eso y se equivocaron. Y por eso el Señor les dijo eso. De hecho, en el idioma griego hay una traducción que es más exacta, y es, cuando Él les habló a ellos, les dijo, escudriñáis las Escrituras. O sea, le está diciendo, ustedes escudriñan las Escrituras, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Esta traducción es más exacta con el idioma griego. O sea, era más bien una reprensión a ellos, porque ellos leían la Biblia, pero no querían encontrar a Jesús allí, y no lo podían discernir. Muy bien. Ahora, ¿cómo llamó Jesús a los que no creen en todo lo que la Biblia dice? ¿Se han puesto a pensar en eso? Vamos a ir a Lucas 24. Lucas 24, versículo 25. Lucas 24, 25. Muy bien, vamos entonces a pedir el favor aquí a ver a quién le pedimos el favor. Al hermanito allí. Muy bien. Nuestro hermano Ismael, creo. Sí, dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Wow, tremendo, ¿no? ¿Quién dijo eso? El mismo Señor Jesús. Ahora,
¿Cómo llamó Jesús a los que no creían en todo lo que la Biblia dice, hermano? ¿A cómo los llamó? ¿Cómo los llamó a ellos? Insensatos. Insensatos y tardos de corazón. Ahora, la pregunta también aplica para nosotros, hermanos. ¿Creemos todo lo que los profetas han dicho? ¿Está eso en nuestro corazón? ¿Creemos en Jesús? ¿Creemos sus palabras? ¿Creemos su mensaje? ¿Creemos en sus profecías? Si es así, ya no seremos insensatos, y nos seremos sabios, prudentes, hijos de Dios, listos y preparados para el bien. Así que, mis hermanos, no seamos nosotros llamados insensatos, creamos lo que nos dice el Señor. Ahora, ¿han oído ustedes hablar de los bereanos? Sí. ¿Alguien aquí recuerda por qué se les llamaba bereanos? ¿De dónde eran ellos? De Berea. De Berea, muy bien. Berea era un lugar, así como Los Ángeles, como Bogotá, como Miami. Era un lugar, el nombre de una ciudad. Entonces, Berea era un lugar donde habían judíos que ellos creían en la palabra de Dios. Y cuando el apóstol Pablo fue a predicarles el evangelio junto con Silas, ellos fueron y predicaron la palabra de Dios. Y Pablo los elogió. Y los elogió porque no le creyeron su mensaje en primera instancia. Interesante, ¿no? Normalmente uno podría pensar que Pablo se hubiera ofendido. Pero ¿por qué no me creen a mí si yo soy un apóstol? Pero no, Pablo los elogió a ellos porque ellos pusieron algo antes de creer la palabra de un hombre. ¿Qué fue? Vamos a Hechos capítulo 17. Hechos 17. Muy bien, vamos a leer el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se encuentra después de los 4 evangelios. Hechos 17, versículo 10 y versículo 11. Bien, ¿a quién le pedimos ahora que lo lea? ¿Alguien por acá que tenga su Biblia, que ya lo haya encontrado? Aquí adelante, nuestra hermanita, por favor. Hechos 17, 10 y 11. Y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Muy bien, hermanito, una pregunta para usted. La pregunta es, ¿por qué elogió Pablo a los bereanos? ¿Qué hicieron ellos de especial? Escudriñaban las Escrituras. Muy bien. ¿Cada cuánto? Cada día. Muy bien, cada día. ¿Quiénes escudriñan aquí la palabra de Dios todos los días? ¿Quiénes te han logrado cultivar ese hábito? Levanten sus manos, ya muchos de nosotros, gracias al Señor, gracias a Dios. A los que no, les animamos a que hagan de eso su primer trabajo, su primer propósito. Porque miren que Pablo alabó a ellos porque cada día ellos leían las Escrituras para ver si lo que ellos enseñaban era así. Cuando ustedes vienen aquí a la iglesia el sábado, cualquier pastor o cualquier anciano, cualquier hermano puede estar predicando la palabra de Dios, pero todos nosotros debemos tomar nota y ir también entre la semana, todos los días, y comenzar a mirar, sí, esto está muy bien, esto está bien, esto también, esto, inclusive encuentra uno más información al leer el contexto y comienza uno a enriquecerse y eso ayuda muchísimo. Entonces es lo que debemos hacer cuando estudiamos las Escrituras para poder corroborar si lo que hemos escuchado es correcto o no. Muy bien, gracias hermanito, muy bien. Así que a estudiar la Biblia todos los días. Ahora, hay una condición que Dios establece para comprender la Biblia. Hay por lo menos 6. ¿Quieren que las estudiemos? Hay condiciones, no se puede comprender la Biblia a menos de que hagamos estas cosas. ¿Cuáles son? Vamos a ver por la primera, Mateo 11:25. ¿Cuál es la primera condición? Mateo 11:25. ¿Cuál es esa condición? Recuerden, el que lee me tiene que decir cuál es la condición. Pero no se preocupen, es fácil, solo leer. Adelante, hermanito.
En aquel tiempo respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Muy bien. Alcanzó a captar una condición que Dios estableció para poder comprender la Biblia. ¿Qué tenían estas personas en especial? Eran sabios en su propia sabiduría. Porque Sí. dice, escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se los revelaste a los niños. Muy bien. Ajá. O sea que se necesita ser sabio, entendido, estudiante de posgrado y maestrías, de todas. Son buenas las cosas, pero ¿necesitamos todo eso para poder comprender No. necesariamente la Biblia? No, No, no necesariamente, porque aquí nos dice que el Señor escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las reveló a los niños. Un niño es una persona que puede estar iniciando en el Evangelio, es una forma de decirlo, alguien que está buscando de Dios. En otras palabras, lo que Dios necesita es humildad, primeramente. Que seamos como niños. El Señor Jesucristo en una ocasión le dijo a sus discípulos: si ustedes no se hacen como niños, no podrán entrar en el reino de los cielos. A eso se refería. No niños en el sentido de que fuéramos infantiles, no, sino que seamos humildes como un niño que está dispuesto a aprender. sí. Muchas veces nosotros, por no tener esa humildad, no aprendemos. Y muchas veces necesitamos comprender de que si no hay humildad para aprender, si no abrimos nuestros oídos para oír y no estamos dispuestos a analizar, pues sencillamente no vamos a llegar a conclusiones seguras. Gracias, mi hermana. Entonces, esa es una de las condiciones, la humildad, estar dispuestos a ser enseñados, como lo hace un niño en una escuela. Bien, vamos a una segunda condición. Isaías 28, 9 al 10. ¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, tan poquito allí, otro poquito allá. Muchas gracias. Hermano, basados en ese texto, ¿usted nos podría sugerir alguna segunda condición por medio de la cual podamos comprender la palabra de Dios? Este está un poquito difícil, pero al mismo tiempo, si lo lee con cuidado, lo va a encontrar. Sí. La palabra clave es línea. Línea, la parte final. ¿Ya algunos lo captaron? Amén. No se preocupe, Sí. hermanito. Vamos a mirar acá. Línea sobre línea. Si ustedes notan, aquí en la última parte dice mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. O sea que para poder comprender la Biblia necesitamos mirar no solamente un versículo, sino mirar un versículo aquí, un texto allá, algo en Génesis, algo en Apocalipsis, algo en Jeremías, algo en Isaías, algo en el Evangelio de Mateo, etc. La Biblia dice, y ustedes recuerdan en el camino de Emaús, gracias mi hermano, gracias. No se preocupe, hay una segunda oportunidad. Está bien. En el Señor Jesucristo, cuando iba camino a Emaús, ustedes recuerdan que el Señor Jesús resucitó y se apareció a algunos de los discípulos que iban por ese camino, pero ellos no lo reconocieron. Y dice la Biblia que Él tomó y les habló lo que todas las escrituras decían acerca de Él. Eso hizo el Señor. ¿Cómo se le llama a eso en nuestro lenguaje adventista? Estudios bíblicos. Y el estudio bíblico se basa en eso. Tomamos un poquito acá, un poquito allá. Y vamos analizando lo que la Biblia nos enseña respecto a un mismo tema.
De esa manera aprendemos y vamos teniendo una idea clara de lo que realmente Dios enseña en cuanto a un punto en particular. Entonces, esta es una condición para poder comprender, es mirar el contexto general. Un texto aquí nos aclara lo que está en el otro texto. Un ejemplo de eso. Vamos a ir es solamente un ejemplo, Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer aquí, lo voy a leer yo esta vez, Apocalipsis 13, porque es una explicación. Apocalipsis 13 y voy a leer el versículo 1. Apocalipsis 13, 1. Bien, dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando yo leí esto por primera vez, quedé perdido completamente. O sea, dije, ¿qué es eso? ¿Qué hace eso en la Biblia? Una bestia que sale del mar. Y yo me imaginé el mar y una bestia saliendo. Y una bestia que tenía 7 cabezas, un monstruo terrible. Y tenía 10 cuernos. Y en los cuernos tenía 10 coronas, como 10 diademas. Y yo dije, ¿qué es eso? ¿Por qué el Señor Jesús colocó eso allí? Ahora, si usted lee solamente esto, ¿va a comprender? No. Necesita ir a otras partes de la Escritura, un poquito aquí, un poquito allá, para poder comprender. Por ejemplo, ¿qué es el mar? ¿Qué son esas aguas de donde sale la bestia? Entonces simplemente uno va a Apocalipsis 17, acompáñeme allí por favor. Apocalipsis 17. Y en el versículo 15. Y miren lo que dice allí. 17:15. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Oh, entonces ya vamos entendiendo el mar del que está hablando allí, porque esos son símbolos, eso no es literal. Ese mar, esas aguas representan pueblos, naciones, muchedumbres, las naciones y lenguas. Ok, ahora, ¿qué representa una bestia que sale de ese lugar que está muy poblado? Ahí vamos a Daniel capítulo 7. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Daniel capítulo 7. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Hasta ahí. Hasta ahí, listo, muy bien, gracias hermanito. Entonces, ¿la cuarta bestia será un qué? Un cuarto reino. Un cuarto reino. O sea que una bestia que representa, según la Biblia, un reino. Amén. Miren cuán sencillo se va armando el rompecabezas. Entonces, en Apocalipsis 13 está el agua que representa muchedumbres, naciones y lenguas. Un lugar o un continente muy poblado. Y de repente sale una bestia. ¿Qué representa la bestia? Un reino. Un reino que sale de ese lugar, de ese continente. Y dice que tiene 7 cabezas. Ahora, ¿cómo así? ¿Y qué representarán las cabezas? Vamos a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 9. ¿Qué representan las cabezas de esa terrible bestia? Vamos a leerlo en la palabra de Dios. Esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Muy bien, hermanita. ¿Qué son esas 7 cabezas entonces? 7 montes. 7 montes. O sea que ese lugar geográfico donde está la sede de ese poder tiene 7 montes o 7 colinas. ¿Saben que hay un lugar en el mundo donde está este poder y que tiene 7 colinas? La gran ciudad está allí. ¿Ese es el cimiento? Tiene hasta nombre propio, Capitolina. ¿Han oído hablar de las colinas? Sí, son las 7 colinas de Roma.
porque ese en Apocalipsis 13 nos está hablando de un poder, de una nación que sale en un lugar muy poblado, no en un lugar despoblado como América, en un lugar muy poblado. Y dice que de allí esa nación sale y tiene 7 cabezas que representan primariamente los 7 montes, donde está sentada la mujer. Ahora, aquí nos dice la mujer, y aquí seguimos armando el rompecabezas. Cuando nosotros miramos en la Biblia, en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 4, nos dice que una mujer representa, usted ya lo sabe, ¿qué representa? La iglesia. Una iglesia. O sea que al mismo tiempo que es una nación, dice que hay una mujer que está cabalgando esa bestia. Es interesantísimo. Ustedes han visto que hay caballos y hay jinetes. Y esta bestia es como la que anda, pero arriba hay una mujer diciéndole, ande, ande. Básicamente es esto. Es una mujer, y es una mujer que está vestida de rojo. Y el rojo en la Biblia representa, ¿alguno recuerda? El pecado. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso quiere decir que esté vestido de rojo, de escarlata. Hermanos, y así es todo. Cuando nosotros miramos en la Biblia y vamos un poquito aquí, un poquito allá, vamos entendiendo y vamos comprendiendo. Pero necesitamos nosotros saber en dónde está escritas estas cosas. A veces nos va a tardar un año en leer la Biblia por nosotros mismos para encontrar esos lugares. Pero hay mucha luz. Y la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Noten ustedes que este método de comprensión, de estudio, nos da la seguridad de estar interpretando correctamente. Porque cuando dejamos que la Biblia sea su propio intérprete, nosotros podemos andar seguros. ¿Saben? Mucha gente al leer Apocalipsis 13 dice, no, ese es Hitler, no, esto es esto, no, esto es el... ¿Cierto? Han escuchado, ¿no? No es así. O sea, la Biblia debe dejarse interpretar a sí misma. Muy bien. Entonces, un poquito aquí y un poquito allá. Ya vamos entendiendo mejor. Ahora, vamos por una tercera condición. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Fin del paréntesis. Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Está después de los Evangelios, después de Romanos. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 7. Primera de Corintios 2, versículo 7. ¿Quién lo quiere leer, mis hermanos? Levanten la mano, por favor, con confianza. Puede ser atrás, en la última banca. Bueno, nuestro hermano aquí nos va a ayudar. Gracias, hermano. En la última banca, para darle la oportunidad también a los hermanos que están atrás. Primera de Corintios 2, 7. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muy bien, muy bien. Ahora, el versículo 10 hasta el 14. Siga leyendo, hermanito, por favor. Ahora del versículo 10 al 14. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hasta el 14. 14, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios que proviene de Dios. Pero para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muchas gracias, hermano. ¿Nos podría de pronto decir, con base por lo menos con este último versículo, ¿todo el mundo puede comprender la palabra de Dios? No. No todo el mundo. Pero, ¿por qué razón? ¿Qué les hace falta? Discernimiento del Espíritu. Amén, amén.
O sea que si queremos entender la Biblia, no basta con que tengamos un buen conocimiento de dónde están los textos bíblicos. Podemos tener los textos bíblicos y no comprender nada y estar completamente confundidos. Necesitamos Espíritu de Dios, porque el hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y la Biblia es una de las cosas que son producto del Espíritu de Dios. Por tanto, si queremos extender la Biblia, entenderla bien, no basta con tener un conocimiento de las letras o del texto, porque si ustedes se dan cuenta, y hoy día ustedes pueden leer un texto y le dice a alguien, ¿qué dice aquí? Normalmente usted le puede leer que dice sábado, pero y la gente no se da cuenta que está hablando del sábado, ni se percatan de que dijo sábado. Cuando habla del nuevo nacimiento, no entiende. O sea, es una situación difícil, pero sí, efectivamente, necesitamos, para poder entender, tener discernimiento espiritual, y es algo que le debemos pedir a Dios. Es un regalo de Dios, no podemos tenerlo por nosotros mismos. Gracias, mi hermana, es verdad. Discernimiento espiritual. Tenemos que clamarle a Dios en oración, Señor, por favor, dame ese discernimiento. Y Dios lo dará, Dios lo hará. Muy bien, esa fue la tercera condición. Vamos con la cuarta. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, del versículo 9 hasta el 12. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ok, muchas gracias. Hermana Daisy, ¿cómo nota usted aquí alguna condición también de parte de Dios para comprender la Biblia? Está ahí oculto en medio del versículo, se puede inferir. Ya, que dice que... Especialmente en el versículo 10 y 11. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden. Sí. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ahí lo está diciendo claramente. Ajá. Ya, son personas que prefieren darle la espalda al Señor e irse a fábulas, a tradiciones humanas, a sabiduría de hombres y no a la palabra del Señor. Entonces, Él permite que pase eso. Claro que sí, hermana Daisy, muchas gracias. Miren, hay algo aquí que vale la pena resaltar, y es que debemos verdaderamente anhelar conocer la verdad. O sea, estas personas que se mencionan acá prefieren vivir de señales y de falsos milagros, pero aquí nos dice que muchos se pierden y se van a perder porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, hay que querer recibir la verdad para ser salvos. Si una persona no quiere recibir la verdad, si cierra sus ojos a la luz, si se le está mostrando, pero dice, no, a mí no me interesa, yo no quiero, ¿creen ustedes que va a entender la Biblia? Evidentemente no. Y dice aquí que Dios va a permitir, en muchos de estos casos, que un poder engañoso los confunda y los lleve por otros caminos que sean diferentes, porque dice aquí, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Así que si alguien busca excusas para no aceptarla, si se empeñan en hacer así, pues Dios va a permitir que ellos sean engañados porque es el camino que ellos mismos han escogido. Muy bien, vamos a ir con una quinta condición. Vamos a Jeremías 29:13. Jeremías 29, versículo 13. Antiguo Testamento. Jeremías 29, versículo 13. Jeremías... Versículo 13 te dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué buena explicación da Dios aquí.
Cuando le buscamos de nuestro corazón con humildad, pidiendo y reconociendo lo que somos, Él nos va a enseñar a través de su palabra. Pero hay que buscarle muy temprano y muy tarde también para poder dormir en paz y en tranquilidad, como dice el Salmo 4:8, ¿verdad? Con la palabra de Dios, el Espíritu Santo, uno puede dormir feliz y ser feliz. Amén, hermano, muchas gracias. Sí, debemos realmente buscar la verdad. Aunque tengamos todos los principios verdaderos para estudiar la Biblia, si no pasamos suficiente tiempo estudiándola, no podremos encontrar la verdad del Señor. Tenemos que buscar a Dios y tenemos que buscarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y el Señor promete que le vamos a hallar. Es lo que realmente buscamos nosotros. No es solamente buscar una doctrina, la verdad acerca de las cosas, o quizá lo que va a suceder en los eventos finales. Eso es importante, pero realmente, como decíamos al comienzo, lo más importante es buscar y encontrar a Dios. Ese es el centro de lo que debemos estar, porque de nada sirve la información, a menos de que tengamos al autor de esa información. Muy bien, entonces la siguiente condición es buscar diligentemente hasta encontrar, tener ese deseo, esa necesidad para poderlo hacer. Muy bien, vamos con la sexta condición, mis hermanos. Juan 8, 31 y 32. La verdad libertará. Decía Jesús a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Respondieron: descendientes de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo deseáis? Ustedes serán libres. Jesús respondió: les aseguro, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda. Sí, hasta ahí, hermanita. En la casa. Hasta ahí. Básicamente era el 31 y el 32. ¿Me puede leer el 32 otra vez, por favor? El 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué podemos encontrar ahí? ¿Hay algún principio que el Señor nos esté enseñando, que nos esté dando? ¿En qué debemos permanecer? De acuerdo al primer versículo del 31. Debemos permanecer en la palabra. Miremoslo el 31, por favor. Miremos el 31. Dice aquí: si vosotros permaneciereis en mi tradición, o en la tradición, dice así. ¿En qué hay que permanecer? En la palabra. Dice: seréis verdaderamente mis discípulos. Cuán importante es, hermanos, que tengamos esta palabra en nuestro corazón. Cuán importante es que nosotros tomemos tiempo para leerla, porque ¿alguno aquí que esté interesado en ser discípulo del Señor? ¿Ustedes recuerdan los discípulos cuando caminaban con el Señor Jesús por las veredas, por los pueblos, y ellos iban escuchando al Señor Jesús, aprendiendo de Él, felices, aprendiendo del Maestro? ¿Nosotros nos gustaría hacer lo mismo? Es nuestro privilegio cuando tomamos la palabra del Señor todos los días y dejamos que sus palabras las escuchamos y las ponemos por obra. Así que, mis hermanos, una condición que podemos ver aquí es que debemos guiarnos por lo que ya sabemos acerca de la verdad. Además, ¿por qué Dios nos va a revelar nuevas verdades si nosotros no estamos guardando lo que ya nos dio? Entonces, si nosotros permanecemos en la palabra y escuchamos y ponemos por obra, entonces pues vamos a ir aprendiendo del Señor. Necesitamos tener ese deseo de aprender y de obedecer la palabra de Dios. Así que tenemos que leer la palabra de Dios con el deseo de obedecer lo que Dios nos vaya enseñando. Muy bien. Ahora, cuando nosotros leemos estas condiciones, mis hermanos, me gustaría saber de ustedes, ¿hay alguna otra persona que tenga en su mente alguna otra condición que quisiera presentarla?
¿Alguna diferente a la que hemos visto acá? Bueno, no todavía. Muy bien, pero vamos a resumir algunas de las más importantes. Primero, recuerden la cita o el dicho del pastor Gambetta. Texto sin contexto. Ah, sí se lo sabe. Muy bien. Texto sin contexto es un pretexto. ¿Qué significa eso? Que si tenemos una cita bíblica y no leemos el contexto, lo que está adelante y lo que está atrás, posiblemente la vamos a entender mal. Esto es muy importante para poder leer las escrituras y entenderlas. Siempre hay que mirar el contexto. Por ejemplo, hermanos, ¿sabían ustedes que estamos libres de la ley? Eso dicen algunos. No lo digo yo, menos mal que no. Pero algunos dicen que estamos libres de la ley. Léanlo, Romanos capítulo 7, versículo 6. Romanos 7, 6, vamos a buscar allí. Romanos 7, 6. ¿Ya lo encontraron? Pero ahora estamos libres de la ley. Gloria al Señor, diría alguno. Así que ya no hay que guardar la ley, hermanos. ¿Sí? ¿Qué opinan? Texto sin contexto es un pretexto. Podemos a veces tomar citas aisladas y a veces ni siquiera se lee completo el versículo, sino se toman un pedacito del versículo y ignoran todo lo demás. Cuando uno sigue leyendo lo que dice el texto bíblico, se puede ir dando cuenta que realmente ese no es lo que quiere decir el apóstol. Y vamos a leerlo. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y ahora leamos el versículo 7. ¿Qué dice el 7? Sigamos leyendo, versículo 7, hermanos. Pongámoslo en pantalla, por favor. Romanos 7, 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Miren cuán fácil es llegar a una interpretación equivocada. Pablo no estaba diciendo que estamos libres de la ley en el sentido de que ahora no sirve para nada. No, lo que él estaba diciendo es que estábamos libres de la condenación de la ley y de la ley del antiguo pacto en el sentido de una ley de justificación propia. Y ahora, dice aquí, yo no habría conocido el pecado si no fuera por la ley. Y está mencionando uno de los 10 mandamientos, el número 10, el 10, el de no codiciarás. Así que cuando nosotros miramos una cita y leemos el contexto, no vamos a ser confundidos. ¿Está muy bien? Entonces, el contexto es primordial. Ahora, les voy a dar otros tips que le pueden ayudar. Es probable que aquí haya alguien que esté leyendo su Biblia y cada vez que la lee queda más triste y desanimado, porque entre más lee, menos entiende. Yo le quiero decir, tenga cuidado, mire a ver cuál es la versión que está leyendo. Si usted quiere entender, tiene que buscar una Biblia que esté actualizada en su lenguaje. Por ejemplo, si usted lee en la Biblia donde dice, los hijos de Dios no deben andar en concupiscencia. ¿Qué es eso? Concupiscencia. ¿Alguien recuerda qué es concupiscencia? Silencio, silencio en el templo. Son palabras raras. Deseos carnales. ¿Y qué es concupiscencia? Por allí nos dijo el hermano, ¿qué es concupiscencia? Deseos carnales. ¿Es qué? Deseos carnales. Ok, ese es un significado. Correcto. Nos toca mirar el diccionario. Miren, si usted está leyendo una Biblia antigua que utiliza lenguaje antiguo, tiene que conseguirse un buen diccionario de la Real Academia Española. De lo contrario, difícilmente va a comprender. Concupiscencia es un deseo exagerado de pasiones carnales o por las riquezas. Codicia, en otra palabra.
La codicia, la inmoralidad en el sentido de codiciar la mujer del prójimo o codiciar los bienes en exceso, es concupiscencia. Entonces, si usted está leyendo una Biblia, por ejemplo, la Reina Valera del 60, y no sabe qué es concupiscencia, tiene que aprender esas palabras. Pero hay versiones, por ejemplo, yo tengo la Reina Valera del 95, que fue revisada posteriormente. Se le llama así a las versiones de la Biblia porque cada cierto tiempo se va actualizando su lenguaje. Y cuando usted mira una versión más moderna, que esté bien traducida, hay algunas modernas que no sirven, hay que tener cuidado, pero hay unas que son muy buenas, y usted mira las traducciones, utilizan palabras que están más en uso. Así que si usted mira que su Biblia no la entiende, busque una versión más moderna. Yo le recomiendo una Biblia que puede ser la Reina Valera Gómez, del 2010. Es la misma Biblia de estudio, la que tiene los estudios del espíritu de profecía. Esa Biblia la pueden tomar, es bastante útil, porque es una traducción actualizada y bastante fiable, especialmente el Nuevo Testamento es muy fiable. Quizá en alguna otra ocasión podremos estudiar acerca de las diferentes traducciones de la Biblia para ver cuál es la mejor. Pero por ahora les puedo recomendar esa. O pueden ustedes conseguir la Reina Valera del 95, aunque ya casi no se consigue, porque la han llevado a la extinción porque dice sábado en vez de día de reposo. Entonces no dio dividendos a las sociedades bíblicas y ya no la siguieron vendiendo, pero se consigue en librerías adventistas todavía. Así que esa es una pista que les puede servir. Utilizar una Biblia que esté traducida y las palabras antiguas convertidas al lenguaje más actual. Muy bien. Otra cosa importante, hermanos, para poder comprender la palabra del Señor es estar completamente bajo la influencia del Señor. Tenemos que orar. El Señor dice que si nosotros queremos comprender, necesitamos orar. Es imposible entender la palabra de Dios a menos de que oremos. Siempre que abramos la Biblia cada mañana, debemos ir al Señor y decirle: Señor, permíteme que pueda comprender hoy de tu palabra, háblame. Y hermanos, no hay nada más hermoso que tomar la Biblia cada mañana o cada noche, o cada mañana y cada noche, y leer un fragmento de la palabra de Dios, un capítulo o una página o 2 o 3. Si leyéramos solo 3 páginas por día, en un año ya la habremos leído completa. Y nosotros vamos a ir estudiando y el Señor nos va a ir mostrando y vamos a ir aprendiendo. Así que, mis hermanos, estas son algunas de las claves o de las condiciones que necesitamos para poder entender la palabra de Dios. ¿Hay alguna pregunta o algún comentario? Por ahí atrás, aquí adelante. Muy bien, parece ser que el tema está claro. Señor, una pregunta, allá. Es un pequeño comentario. Un pequeño comentario sobre las cartas de Pablo. Sí, señor. Lo que acabamos de leer acerca de Romanos, como él escribe, y yendo otra vez al comentario del dicho del pastor Gambetta, ¿no? El verso sin contexto es un pretexto. Ok. Casi la mayoría, si se pone uno a analizar, la mayoría del mundo cristiano ahora, aquí en Estados Unidos, se basa en las cartas de Pablo. Y tienen muy transgredido todo lo que es los mandamientos, todo eso. Y tienen una fe cristiana, pero muy corta, ¿no? Muy sin la ley de Dios, transversa en todo, ¿no? Están muy limitados, ¿no? En lo que es el espiritual. Y se viene ustedes saben que se viene. Nosotros proféticamente creemos que se viene la prueba máxima, ¿no? Para nosotros los adventistas. Y muchos de ellos van a caer en el engaño, ¿no? Del sábado, de que no guardar la ley y todo eso. Porque se han guiado por eso, ¿no? Los versículos sin pretexto, ¿no? Con los versículos, leyendo versos sin el contexto y han creído en falsas doctrinas, ¿no? Como esa de
del rapto y cosas así, ¿no? Y tenemos que tener cuidado en todo ese tipo de engaños, ¿no? Que están en cualquier esquina y cualquier persona te lo puede enseñar y puede, si no está uno bien estudiado en la palabra de Dios, puede caer uno en el engaño, ¿verdad? Un pequeño comentario nada más sobre eso. Muchas gracias, hermano. Y sí, y confirma lo que estuvimos leyendo, donde decía que el Señor permite que algunos crean a la mentira, permite que las señales y los falsos milagros los desvíen porque no quisieron recibir la verdad para ser salvos. Muy bien, hemos terminado nuestro pequeño estudio, mis hermanos. Espero que haya sido de bendición para todos nosotros. ¿Hay alguno aquí que quiera decirle al Señor, yo quiero leer la Biblia todos los días? ¿Comprometerse con Él? Hermanos, seamos como los bereanos. El Señor nos va a dar mucha luz y nos va a dar mucha felicidad al saber que estamos en comunión con Él. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Quisiera pedirle a nuestro hermano si puede orar para nosotros. Sí, cómo no. Vamos. Nos arrodillamos, hermanos, para orar. Cariñoso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias por enviarnos al pastor, a tu siervo, que nos habló de tu santa palabra. Ayúdanos a ponerlo en obra para la gloria de la tuya. Te pedimos que nos despidemos de tu cada oración, pero nunca de tu presencia, y danos deseos todos los días de estudiar tanta palabra. En tus manos nos ponemos y guárdanos del mal y danos deseos y voluntad de volver el sábado que viene. Por Jesús, que murió en la cruz por nosotros, te lo pidamos. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.